Bienvenidos a un contenido más de su canal Mundo y Cultura. Hoy estaremos hablando de la historia de África y temas diversos, donde existe abundante evidencia arqueológica que el Homo sapiens es una especie de origen africano y que fue en ese continente donde evolucionó la especie y desde donde se expandió al resto del mundo. Por esa razón, el estudio de los primeros estadios prehistóricos del hombre deben buscarse en África. Actualmente África es un continente mucho más diverso que Europa o América, en gran parte debido a factores históricos. Por ejemplo, la mayor parte de imperios africanos no pasaron de ser potencias regionales que controlaron solo una fracción pequeña del continente. Esto se debe en gran parte a que la diversidad geográfica, climática y étnica de África no permitió la formación de unidades políticas de un tamaño comparable al del continente. Jared Diamond ha señalado que esto en gran parte es fruto de las condiciones ecológicas y de recursos naturales disponibles, que hacían objetivamente más difícil el desarrollo de ciertas tecnologías en el continente. Por ejemplo, el caballo fue domesticado en Eurasia, no existiendo en África animales de carga similares. Aunque los africanos sí poseyeron desde antiguo animales para la ganadería, como atestigua lo temprano de la domesticación de ciertos animales. Igualmente los cereales disponibles en África para su domesticación diferían de los encontrados en otros continentes. Edad Media. Artículos principales. Antiguo Egipto y expansión bantú. El primer gran estado centralizado conocido de África es Imperio Antiguo de Egipto, que surgió en parte por las condiciones excepcionalmente favorables del Valle del Nilo, que incluye tierras muy fértiles y condiciones ecológicas excepcionalmente estables. Además, la situación geográfica facilitó la estabilidad política al no existir durante mucho tiempo potencias regionales que amenazaran a la población. La fertilidad del suelo permitió tener densidades de población inusualmente altas para el período y un alto grado de urbanidad, lo que facilitó la uniformidad cultural y lingüística del valle. Egipto siguió siendo una región muy próspera en términos agrícolas, razón por la que fue objeto de intervenciones militares persas, greco-macedonias, romanas y musulmanas. El norte de África tuvo conexiones mucho más importantes con Europa y Próximo Oriente que el África subsahariana, que durante la antigüedad evolucionó independientemente de los imperios de la zona templada y subtropical de Eurasia. En cuanto a la situación histórica de África en este período es mal conocida, ya que solo las regiones adyacentes a la cuenca mediterránea están adecuadamente documentadas. Para el resto del territorio debe recurrirse a la evidencia arqueológica y lingüística. Posiblemente el hecho histórico de este período de mayor impacto en la historia posterior de África fue la expansión bantú desde alguna región indeterminada en el este de Nigeria y el N, de Camerún hacia toda el África subsahariana, Edad Media y moderna civilizaciones africanas antes de la colonización europea. A partir del período medieval, los testimonios históricos sobre África son mucho más abundantes y permiten reconstruir de manera más o menos detalladas lo que sucedería en la mayor parte del continente. En el siglo XVI hubo una considerable inmigración árabe, resultando en una gran absorción de la cultura bereber. Incluso antes de esto los bereberes en general habían adoptado la lengua y religión de sus conquistadores. La influencia árabe y la religión islámica se adhirieron indeleblemente al norte de África. Juntas se propagaron hacia el sur, a través del Sahara. También se establecieron firmemente a lo largo de la costa oriental, donde los árabes, los persas y los indios establecieron florecientes colonias, tales como Mombasa, Malindi y Sofala, ejerciendo una influencia análoga a aquella desempeñado en siglos previos por los cartagineses en la costa norte. Hasta el siglo XIV, Europa y los árabes en África del Norte ignoraban la existencia de estas ciudades y estados orientales. La expansión del Islam en África fue otro factor importante de uniformización cultural, especialmente en el norte de África y parte de África Occidental y África Oriental. El establecimiento de rutas comerciales, la difusión de tecnologías e ideas, favoreció la formación de numerosos imperios autóctonos africanos en el Sahel. Durante la Edad Moderna se intensificaron los contactos con Europa e India, especialmente en el África subsahariana, que en gran parte había evolucionado independientemente. El Océano Índico tenía importantes rutas comerciales con Asia Meridional y la península arábiga. En la costa atlántica y algunos enclaves en Mozambique, los portugueses establecieron enclaves comerciales y a veces también intervinieron en la política interna de los estados africanos cercanos. Edad contemporánea. La última ola de uniformización cultural tuvo lugar durante el reparto de África
y la posterior colonización europea. En ese período se hizo una intensa labor misionera y se implantó por la conquista militar un régimen colonial y sistema de administración alóctonos traídos por las minorías europeas que dominaban la región. En esta época se introdujeron numerosos cambios y tecnologías que condicionarían la posterior evolución de África tras la descolonización. Así, frecuentemente en países multiétnicos, se escogió como lengua administrativa la lengua previamente de los colonizadores a modo de lengua franca entre diferentes etnicidades que frecuentemente no compartían una lengua común. Religiones. Religiones autóctonas. Las religiones seguidas en África, que son conocidas como animismos, actualmente son seguidas por más de 100 millones de africanos. Las religiones indígenas africanas tienden a girar alrededor del culto a los antepasados y el animismo. Un hilo común en sistemas de creencia tradicionales era la división del mundo espiritual en provechoso y dañoso-dañino. Los espíritus provechosos, por lo general, incluyen a los espíritus de los antepasados que ayudan a sus descendientes, y los espíritus poderosos que protegen comunidades enteras de alguna catástrofe o los ataques de enemigos. Mientras que los espíritus dañosos incluyen las almas de las víctimas de asesinatos que fueron enterradas sin los rito funerario vertical, ritos funerarios apropiados, y espíritus sólidos, que por medios de espíritu hostiles causan la enfermedad entre sus enemigos. Mientras el efecto de estas tempranas formas de adorar sigue teniendo una influencia profunda, los sistemas de creencia se han desarrollado como ellos actúan recíprocamente con otras religiones. La formación del antiguo reino de Egipto en el tercer milenio AC marcó el primer sistema religioso complejo conocido sobre el continente. Alrededor del siglo IX a.C., Cartago, en el actual Túnez, fue fundado por el fenicios y continuó hasta volverse la principal cosmopolita de las deidades sobre Egipto, Roma y las ciudades-estado etruscas donde se les adoraba. Cristianismo. La fe cristiana llegó a África del Norte en el siglo I d.C. y se extendió a Sudán y Etiopía por el siglo IV. La fe cristiana ha existido desde entonces en Egipto, Eritrea y Etiopía, cuyas iglesias forman parte de la ortodoxia oriental. En el siglo XV, el cristianismo fue llevado al África tropical por los portugueses. En la actualidad, hay más de 350 millones de cristianos en ese continente. La Iglesia etíope ortodoxa y la Iglesia eritrea ortodoxa oficialmente son dejadas a partir del siglo IV, y son así parte de las primeras iglesias cristianas establecidas en el mundo. Al principio, el cristianismo ortodoxo benefició al Sudán de nuestros días y otras regiones vecinas. Sin embargo, después de la extensión del Islam, el crecimiento se volvió lento y restringió a las tierras altas. Muchos africanos fueron convertidos al cristianismo durante el período colonial. En las décadas pasadas del siglo XX, varias sectas de cristianismo protestante rápidamente crecieron. Un número de obispos católicos, pero africanos por nacionalidad, fueron mencionados como posibles candidatos papales en 2005. Los cristianos africanos parecen ser más socialmente conservadores que sus correligionarios en la mayor parte del mundo industrializado. Las primeras iglesias africanas han experimentado el crecimiento significativo en los siglos XX y XXI Islam. El Islam alcanzó el continente en el siglo VII desde la costa mediterránea. Durante cierto periodo, la extensión del Islam llegó a lo largo de la costa oriental y las áreas interiores de África occidental. Hoy, los seguidores del Islam se encuentran en todas las partes de África y son alrededor más de 290 millones. El ingreso del Islam en África estuvo marcado por las conquistas musulmanas en África del Norte, entre los años 640 y 710 de nuestra era, comenzando con Egipto. Establecieron Mogadiscio, Melinde, Mombasa, Kilwa y Sofala, después del comercio de marítimo, desde la costa de África Oriental, y atravesando el desierto del Sahara en el interior de África, después, camino de comerciantes musulmanes. Los musulmanes estaban también entre los pueblos asiáticos que más tarde se instalaron en las colonias británicas de África. Estadísticas. Los africanos profesan una amplia variedad de creencias religiosas, con el cristianismo y el islam a la cabeza. Aproximadamente el 46,5% son cristianos y un 40,5% son musulmanes. El 11,8% sigue principalmente religiones indígenas de África.
Un pequeño número de africanos profesa el hinduismo, o tiene creencia de la tradición judaica, como los Beta Israel o las tribus Lemba. La mayor parte del continente profesa religiones tradicionales africanas, englobadas dentro del impreciso grupo conocido como animista. Esto significa que creen que los espíritus habitan objetos animados o inanimados. Dicho animismo suele persistir bajo la apariencia de religiones universalistas como el Islam o el cristianismo. También hay creyentes del rastafarismo. El Islam tiene una presencia dominante en el norte y destacada en el Sáhara, el Sahel, África Occidental y África Oriental. El cristianismo monofisita, aunque más antiguo que el Islam, quedó confinado a Etiopía. A partir del siglo XX, adquirirán una creciente importancia el catolicismo y protestantismo. Sin embargo, tanto Islam como el cristianismo se encuentran en África con sincretismos más o menos sectarizados como el kimbanguismo o la Iglesia, cita con la vida, que persisten y se reproducen gracias a la fortaleza implícita de los conceptos de las religiones tradicionales. Las religiones tradicionales africanas tienen una presencia destacada en América, especialmente el vudú en Haití, la religión yoruba y las religiones del antiguo Reino del Congo en el Caribe y en Brasil principalmente. Gracias por estar hasta el final del video, no olviden suscribirse al canal y darle like hasta la próxima.